El Señor les bendiga. Dios les bendiga. Sabe que estaba ahí, que me picaban las patitas por pasar y compartir con ustedes la palabra que el Señor dio a mi vida. Así es que ya, yo tenía pensado dar las gracias, pero ya lo hizo mi esposo y es como que lo hubiera hecho yo. De verdad, niñas, gracias. Solo quiero hacer un comentario. Me decía el pastor Campos, y yo tengo que averiguar eso, mientras hacíamos la clase de spinning. Mire cómo se mueven estas mujeres, aunque lo molestan a uno de hombre, porque es cierto. O sea, hay muchos esposos y sus familias que apoyan también. Y me dice, y yo lo vuelvo a ver, ¿verdad? A uno lo molestan, me dice, pero pagan bien, me dijo. Campito, me tenés que contar, le dije. Así es que, gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos permite hacer eso. Llevar la ayuda al necesitado, esa es parte importante de hacer iglesia. Eso es hacer iglesia, ¿verdad? O hacer viva la palabra. Otra cosa, les bromeaba en la mañana, les decía, en la mañana corrí, yo al final del día voy a decir esto: bueno, Señor, ahora he corrido la carrera, he peleado la buena batalla y he guardado la fe, porque iba a terminar el día predicando. Así es que, gloria a Dios por eso. Y vamos a lo que el Señor pues nos ha mandado en esta tarde. Busquemos en el libro de Jeremías, capítulo número 32. Me dice un fuerte amén cuando lo haya encontrado. ¡Qué rápido! Solo vamos a leer por el momento 2 versículos. Amén. Jeremías 32, 26. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Volvámoslo a leer, pero léanlo por favor, declarémoslo. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Señor, gracias por darme el privilegio de compartir tu palabra esta tarde con mis hermanos. Gracias por la vida de cada uno de ellos que se dieron cita a tu casa esta tarde, Señor. Habla a sus vidas, a sus corazones, como hablaste a la mía mientras preparaba, Señor, esta palabra. Limpia, Señor, mi vida, mi corazón, y ten misericordia de mí una vez más. Te doy la gloria y te doy la honra por todo lo que has hecho, lo que haces y lo que vas a hacer con cada vida. En el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Fíjese que siempre le ponen un título a los mensajes. Y esta tarde le voy a predicar el mensaje sin título. Le busqué título y no encontraba. Lo cambiaba, lo borraba, lo cambiaba, lo borraba y nunca estuve satisfecha con ninguno. Así es que, Señor, esta tarde que cada quien le ponga el título. Al final me quedé con uno. Y es como cuando quedo sin aliento. ¿Qué es quedar sin aliento? ¿Qué entienden ustedes? Porque así, quedar sin respirar, ¿verdad? Cuando quedo sin aliento. Y la temática va en el sentido de la necesidad que tenemos hoy en día de luchar por un patrimonio, por dejar un patrimonio en nuestra vida. Pero antes de comenzar con el mensaje, quiero leerles rápidamente. Bueno, espero que no me coma el tiempo. De todos modos, cuando ya esté parado ahí el tecladista, es que tengo que ir aterrizando, ¿verdad? Esa es la señal. Leía o llegó por ahí a mis manos un pensamiento, ¿verdad? Un escrito, como querramos llamarlo,
de un señor que se llama George Carlin. Tengo entendido que es un comediante estadounidense que escribió esto semanas después de haber perdido a su esposa. Y dice así: la paradoja de nuestros tiempos. La paradoja de nuestro tiempo es que tenemos edificios más altos, pero temperamentos cortos, autopistas más anchas, pero puntos de vista más estrechos. Gastamos más, pero tenemos menos. Compramos más, pero disfrutamos menos. Tenemos casas más grandes, pero hogares o familias más pequeñas. Más compromisos, pero menos tiempo. Más títulos, pero menos sentido común. Más conocimiento, pero menos criterio. Más expertos, pero más problemas. Más medicinas, pero menos salud. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero hemos reducido nuestros valores. Hablamos mucho, amamos poco y odiamos demasiado frecuente. Aprendimos a armar una vida, pero no a vivirla plenamente. Hemos llegado a la luna y regresado, pero tenemos problemas a la hora de cruzar la calle y conocer a nuestro vecino. Hemos conquistado el espacio exterior, pero no el interior. Limpiamos el aire, pero contaminamos nuestras almas. Tenemos mayores ingresos, pero menos moral. Hemos aumentado la cantidad, pero no la calidad. Estos son tiempos de personas más altas con caracteres más débiles, con más libertad, pero menos alegría, con más comida, pero menos nutrición, y yo le agregaría ahí muchos obesos. Son días en los que llegan 2 sueldos a casa, pero aumentan los divorcios. Son tiempos de casas más lindas, pero de hogares rotos. Y es un tiempo en que la tecnología puede hacerte leer este mensaje y al mismo tiempo tú puedes decidir marcar la diferencia o simplemente ignorarlo. El mensaje es: no guardes nada para una ocasión especial. Cada día que vives es una ocasión especial. Por eso, lee más y limpia menos. Siéntate en la terraza y admira la vista sin fijarte únicamente en las malas hierbas. Pasa más tiempo con tu familia y amigos y menos tiempo trabajando. Recuerda, no somos dueños de nuestros hijos, sino el arco que los impulsa y harán sus vidas. La vida es una sucesión de experiencias para disfrutar, no para sobrevivir. Usa tus copas de cristal, y hago una pausa aquí. Me acuerdo en la casa, y aquí está mi mamá. Cuando me vaya de aquí me van a jalar las orejas. Pero me acuerdo que siempre, y así somos quizás muchas mujeres, que guardamos como cosas para ocasiones especiales. Y nosotros hacemos bromas con mis hermanos hasta hoy en día. ¿Te acordás cuando mi mamá decía, no, esa vajilla es para cuando venga gente? Y nosotros nos volvíamos a ir, ¿y nosotros qué somos? Pues, cuando llegaran invitados, quería decir, ¿verdad? Ponte tu nueva ropa para ir al supermercado. No guardes tu mejor perfume para esa fiesta especial. Úsalo cada vez que te provoque o cada vez que le dé la gana. Las frases, algún día, uno de estos días, quítalas de tu vocabulario. Si vale la pena hacerlo, oírlo, verlo, quiero poder disfrutarlo ahora. Si supiéramos el tiempo de vida que nos queda, seguramente desearíamos estar con nuestros seres queridos. Iríamos a comer nuestra comida preferida. Visitaríamos los sitios que amamos. Son pequeñas cosas las que nos harían enojar. Si supiéramos que nuestras horas están limitadas, enojados porque no dejamos ver a nuestros hijos, porque dejamos de ver a nuestros mejores amigos, enojados porque no escribimos aquellas cartas que pensábamos escribir. Uno de estos días, enojados y tristes porque no dijimos a nuestros padres, hermanos, hijos, sobrinos y amigos cuánto los queremos. Por eso, no intentes retardar o detener o guardar nada que agregaría risa y alegría a tu vida. Cada minuto, hora, día, semana es especial. Dediquemos tiempo abundante para los amigos y seres queridos. No dejemos las cosas para uno de estos días. Piensa que uno de estos días puede estar muy lejano o puede no llegar nunca. Y termina con esta frase que me encanta. La vida no es medida por la cantidad de respiros que tomemos, sino por todos aquellos momentos que nos dejan sin aliento.
Me gustó ese pensamiento para reflexionar y me da pie para entrar al mensaje. Les decía que la temática va en el sentido de la necesidad que hay de luchar por dejar un patrimonio. Leamos siempre en el capítulo 32, los versículos 8 y 9, para informarnos un poco acerca del contexto en el que se encontraba el profeta Jeremías. Como sabemos, este mes fue dedicado al tema de la oración y hemos visto diferentes tipos de oraciones, ¿verdad? En esta ocasión a mí me tocó el privilegio, ¿verdad? Y la bendición de compartir con ustedes la oración que hizo Jeremías en esta ocasión. El versículo 8 del capítulo 32. Y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. ¿Por qué dice esto? Porque anteriormente ya Jehová había hablado al profeta sobre este tema y en este momento solo le estaba confirmando la palabra que él ya le había dicho personalmente. En el 9, y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata. Les decía que hay necesidad de dejar un patrimonio en varios aspectos de nuestra vida, de dejar un legado o una herencia, como le querramos llamar. Familiar, por ejemplo. En la familia, yo antes escuchaba más la preocupación de los padres por ver qué le iban a dejar a sus hijos. Y aunque tuvieran escasos recursos, hacían el sacrificio, por ejemplo, de mandarlos a la universidad a estudiar y que sacaran una carrera o de que aprendan un oficio. Dice, no tengo dinero para dejarles, pero les dejo la manera de cómo ganarse la vida. Y si no, aunque sea con pocos recursos, se esforzaban por ver y decir, voy a comprar un terrenito, ¿verdad? Y si tengo 5 hijos, lo voy a partir en 5 y eso les voy a dejar. Siempre se pensaba en eso. Aparte hay diferentes tipos de legados, por ejemplo, valores que dejamos, que nos preocupemos más por ir dejando valores cimentados en nuestra familia, que se vayan transmitiendo de generación en generación. Pero en la actualidad lo que vemos es que al contrario, ¿verdad? Se van perdiendo esos valores. A nivel eclesial, el trabajar juntos como comunidad y hacer a un lado las divisiones. No que yo soy de tal ministerio, ¿verdad? Por eso me gustan actividades como las de ahora. En el caso del equipo que sirvió, son las mujeres que van a ir a servir el encuentro de agosto. Ellas pertenecen a diferentes redes, a diferentes ministerios, y ese tipo de actividades nos ayuda a trabajar en equipo, a conocernos, a compartir, ¿verdad? Y a luchar y a trabajar y servir por bendecir a otros. Entonces, por eso es que nos sentimos tan satisfechas, ¿verdad? Al final del día, por muy cansado y por muy pesado que haya sido. Y no hay divisiones, ¿verdad? Como por ejemplo decir, ay, yo pertenezco a tal red, ¿verdad? A la red más grande y aquella es la red más chiquita. Y hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando decimos, no, es que esta es la más grande, esta es la más chiquita. Todos juntos somos un cuerpo y formamos la iglesia del Señor. Amén. Y eso es unidad. A nivel comunitario, ¿verdad? Todo lo que yo hago por la comunidad que me rodea. ¿Qué es lo que voy a dejar? ¿Por qué me van a recordar mis vecinos? Son características de nuestra época. Por el contrario, el egoísmo, el individualismo. Mire, antes no habían teléfonos, pero ni en las casas. ¿Cuántos somos todavía de las generaciones que alcanzamos a conocer Antel? Ahora en este país no hay teléfonos públicos. Cada vez compartimos menos cosas con los demás.
Cada vez se va haciendo todo más individualista. Después aparecieron los teléfonos de casa, ¿verdad? Ya cada familia tiene una casa. Y después apareció el brillante invento de los celulares. Mi teléfono. Como les decía, yo aquí, bueno, yo no veo ya teléfonos públicos. Todavía en Guate veo, en algunos centros comerciales, pero aquí ya no. Al igual que en aquella época, vivimos sitiados, ¿verdad? El contexto en el que se mueve este pasaje es bien difícil porque el Señor manda hacer algo al profeta, lo manda a comprar una tierra. Y una tierra que sabían que muy pronto iba a pasar a manos de los babilonios y que iba a ser sitiada. No tenía sentido lo que el Señor le estaba pidiendo a Jeremías, humanamente hablando, ¿verdad? Y el hombre, para variar, como vemos en el versículo número 2 del capítulo 32, entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén y el profeta Jeremías, ¿cómo estaba? Preso. ¿Cómo estaba, hermanos? Preso, exacto, en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. ¿Verdad? Nunca se había visto quizás en situación tan difícil este pueblo. Estaba sitiado, cercado. Estar sitiado es estar acorralado. Me acorralan hasta que me dejan sin salida. Lo mismo estamos sitiados en la actualidad. Ahora por enfermedades. Aparece cada virus de repente por ahí. Que aquí, ¿qué no hay usted? Que la chica. Muchos todavía padeciendo secuelas de eso, ¿verdad? Que el dengue. ¿Qué más ha aparecido? La Zika. Exacto. Y tantas enfermedades que de repente vienen como a imposibilitar, ¿verdad? La vida de nosotros. O de repente cuánto caso, aunque no se ha declarado una epidemia, pero cómo han aumentado los casos de leptospirosis, por ejemplo, ¿verdad? Tengan cuidado, por ejemplo, con alimentos enlatados o cosas que compran empacadas. Esos han estado guardados en bodegas donde no sabemos la cantidad de ratas de este tamaño que han pasado por ahí y han hecho sus necesidades, y eso es lo que produce esta enfermedad, ¿verdad? Y en los niños principalmente, de repente vamos y le compramos un juguito al niño y tómeselo, ¿verdad? Sin lavarlo antes. Entonces estamos sitiados por enfermedades, por muerte, por inseguridad, por pobreza, por escasez de valores, por familias desintegradas y destrozadas, porque la vida misma de cada individuo así se encuentra destrozada. El profeta no se encontraba como que en las mejores condiciones, ¿verdad? Para venir y decir, veo todo claro, ¿verdad? Todo azul, me va a ir bien. Estaba esta problemática que lo rodeaba y encima de eso, preso. El profeta, en medio de tanta dificultad, recibió palabra de Jehová y gloria a Dios por eso. Igual nosotros, en medio de la dificultad, es cuando más hemos recibido palabra de Dios en nuestra vida por diferentes medios. ¿Sí o no? A nosotros a mí me ha sucedido. Pero en este caso, el profeta fue obediente a la palabra que recibió. Muchas veces estamos pasando por la necesidad de cualquier tipo que sea, y viene palabra del Señor a nuestra vida, pero nosotros no obedecemos. Las cosas eran desoladoras en aquel tiempo para Judá. Humanamente, me parece sorprendente, ¿verdad? Cuando Jehová envía palabra por medio de otra persona en nuestra vida, que fue lo que le pasó a Jeremías. Porque en el versículo 8 dice, al final del 8, y me dijo, compra ahora mi heredad. Dice, está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de herencia y a ti corresponde el rescate, cómprala para ti. Entonces conocí, dice, que era palabra de Jehová, porque ya antes Jehová había hablado a la palabra de Jeremías. Y aquí quiero hacer como un breve paréntesis, para tener cuidado, por ejemplo, con la palabra de profecía, que muchas veces la gente trae a nuestra vida. A mí a veces me han detenido y me han dicho cosas que yo me pregunto, ¿y cómo es posible que el Señor haya hablado de mis cosas íntimas con otra persona antes que conmigo?
No es posible. Primero ya Dios tuvo que haber hablado con usted. Y lo único que hace a través de cualquier medio, porque Él es Dios, porque Él es todopoderoso, venir y confirmar esa palabra que ya le dio a usted en la intimidad. Esa es palabra de peso para mí. No me puede venir a hablar alguien de algo que ya lo habló Dios con él y conmigo. No, Dios no es así. Dios no obra de esa forma, no nos habla de esa forma. Ahora bien, ¿cómo encontrar signos de esperanza para nuestra vida donde sentimos que el mal viene por todos lados? Cuando nos sentimos acorralados, asediados, cercados, sitiados. Esta era una ciudad que estaba, me imagino yo, como la ciudad de Cartagena de Indias, ¿verdad? Que estaba como cercada por muros, bien cerrada, bien cuidada, bien controlada. ¿Cuántas veces nos hemos sentido sitiados nosotros en nuestra vida por los problemas? Sitiado, ya les decía lo que significa. Pero de repente viene a nuestra vida como un alto, ¿verdad? Un stop. Detente. ¿Por qué está pasando esta situación a nuestra vida? ¿Por qué está pasando esto a nuestra familia? ¿Por qué es que no encuentro la salida económica a mi problemática? ¿Por qué no encuentro la salida para este problema familiar, para este problema con mi hijo, para esta enfermedad? ¿Por qué no encuentro la salida? Y es momento como para hacer un alto y revisar un poco cómo está nuestra actitud. Porque muchas veces tomamos una actitud equivocada. Se nos olvidan las razones por las cuales podemos estar en medio de una situación difícil o porque el mal se nos vino encima, ¿verdad? ¿Qué pudo haber sido la razón? En este caso, vámonos al versículo 27. He aquí, dice que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y el Señor hace esta interrogante: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Y vemos que sí había una razón por la cual este pueblo estaba en tremenda aflicción. El Señor estaba enojado con su pueblo, pero no era por gusto. Aquí nos da la razón, dice en el 30, porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino, ¿qué dice? Lo malo delante de mis ojos desde su juventud, porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira contra con la obra de sus manos. ¿Quién dice? Jehová. De tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, y para que la haga quitar de mi presencia. Imagínense qué tremendo. En el 32, por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Y me volvieron, ¿qué dice? La cerviz. Eso significa, me dieron la espalda y no el rostro, y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. ¿Qué más hacían? Antes pusieron sus abominaciones o sus ídolos en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. No era por gusto, ¿verdad?, que el mal había venido a Judá y al pueblo de Israel. No era por gusto, había una razón. Por eso les digo, no todo lo que viene a nuestra vida es un castigo de Dios, porque cualquiera lo podría, que Dios el que tienen, ¿verdad?, que no es un Dios de amor, sino que un Dios castigador. Claro que no. Ya vamos a ver al final en qué termina todo esto. Habían hecho lo malo delante de sus ojos. Yo me pregunto, ¿en la mente de quién puede caber que puede hacer lo malo y esconderse de los ojos de Dios? ¿O nosotros somos de los que practicamos aquella doctrina? Haz lo que querrás, que mientras no se enteren los demás todo va a estar bien. El problema es que te lleguen a descubrir, pero media vez no se enteren, dale, hacelo. Media vez te cuides, estás en lo correcto.
no nos podemos esconder de los ojos más importantes, los ojos del Señor. Eran idólatras. La idolatría es poner mi confianza en otros dioses. Eso significa ser idólatra, ¿verdad? Nunca nos ha pasado, ¿verdad? Que muchas veces vamos a buscar en nuestros contactos la solución a nuestros problemas. Y por último, bueno, yo ya me rebusqué por todos lados. Ahora que Dios haga como quiera. Por ahí hay que empezar. ¿No les ha pasado que muchas veces cuando tomamos esa actitud o tomamos esa decisión y decimos todo queda en las manos del Señor? Ahí viene la respuesta. Cuando usted deja de moverse, cuando usted deja de afligirse, cuando usted ya deja de ponerse ansioso por esa situación por la que está pasando y le dice: Señor, yo voy a hacer mi parte, decime qué hago, así como le dijo al profeta. Pero esto está en tus manos. Pero a veces decimos: no, yo ya le dejé esto en las manos del Señor. Y después: ay, Señor, ¿y por qué no me diste lo que te pedí? Nos dijimos que eso lo habíamos dejado en sus manos, ¿verdad? Él tomó la decisión y obró. Eran idólatras. Les decía que hasta que decidimos dejar las cosas en las manos de Dios, Él actúa. Pero qué misericordia la de su Dios. Dígale al que tiene a la par: qué misericordia la que tiene ese su Dios. Y es el mío también, dígale. Y qué amor más inexplicable. Yo así lo describo. Que Dios tiene una misericordia y un amor inexplicable para nosotros. Porque hace cosas que nosotros no haríamos por los demás. Ni por nuestra misma familia. Muchas veces somos los más condenadores y los más acusadores con ellos. Pero Dios es un Dios de amor y de misericordia. Él es nuestro Padre, que aunque a pesar de todo lo anterior, a Él le place bendecirnos y salvarnos de una manera colectiva, ¿verdad? E integral. Ya les voy a explicar esto. No se limita a un hombre, a una mujer, a un ministerio en especial, no. Es para su pueblo o para todo aquel que tiene por Dios a Jehová. Dice el versículo 37. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a los cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar, ¿qué dice? Seguramente, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Gloria a Dios. Esto es para nosotros, hermanos, es para su pueblo. Estas promesas son para nosotros esta tarde, aquí y ahora, no solo para el profeta en su tiempo. ¿Lo creen? La heredad, sabe que no se limitaba únicamente a lo material ni a una sola persona. Por eso les decía que Él quiere salvarnos de una manera colectiva e integral. La salvación no es como nos la venden muchas veces. La salvación no solamente es allá en la eternidad. La salvación comienza desde aquí, porque Él quiere que vivamos bien, que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Ya se lo voy a explicar por qué. Y ese es el último punto, que todo parte de una oración que rompe una barrera. El pueblo no se quedó ahí sitiado. El pueblo volvió a su patria. El pueblo volvió a regocijarse en sus posiciones. El pueblo regresó para iniciar un nuevo caminar con un mejor compromiso con Dios. Una nueva oportunidad, mejorando su compromiso con Dios. Le decía, y todo partió de una oración. Esa práctica de nosotros como cristianos, ¿qué es lo que hace? Yo no soy muy dada como a ponerme a dar significados del origen de las palabras, pero en muchas ocasiones ahí he encontrado el rema de Dios, y este fue o es una de esas ocasiones.
Porque a veces dicen, miren que del griego y del hebreo. Y yo digo, si antes puedo hablar el español. Yo no sé nada de griego ni de hebreo, a mí dígame lo que Dios me quiere decir, ¿verdad? Pero en esta ocasión, Dios habló a mi vida a través de esto. Oración viene de una palabra, si la podemos digitar ahí completa, proseuge, y está desglosada de esta manera. Pros, ¿verdad? Que significa identidad con Dios. Esa identidad que nos hace reconocer que Él es nuestro Padre. Y ya eso es suficiente para romper una barrera, para venir delante de Él y conectarnos y que de esa manera Él pueda hablar a nuestra vida. Felicidad, pero una felicidad existencial, una noticia que le da sentido a mi vida. Es a través de la oración donde yo puedo venir y expresar delante del Señor mi sufrimiento, mi desesperación, muchas veces nuestras alegrías también, no solo lo malo delante de Dios, nuestro agradecimiento, ¿verdad? Nuestra gratitud. Pero es esa parte donde viene a nosotros esa palabra, donde llega a nosotros esa noticia, esas buenas nuevas que le da un sentido diferente a nuestra vida o que nos da un sentido de vida y que sepamos que Dios es quien tiene el control de nuestra existencia y es quien da la respuesta o quien provee a nuestras necesidades, no es nadie más. Cuando deje de confiar en sus contactos, entonces vamos a empezar a ver la mano de Dios en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. Ya deje de confiar. Es más, bórrelos de su teléfono, no cuente con ellos. Pruebe, ¿qué pasaría si dejo de confiar en fulanito o en fulanita de tal? Y voy a decidir confiar en mi Dios, en aquel que Él mismo pregunta que si hay algo difícil para Él. Él le pregunta esta tarde, Marita, Toñito, como se llame, Crucita, ¿habrá algo difícil para mí? Le pregunta el Señor esta tarde. Nada. Y termina con G, que significa yaris, que es gracia. El significado de gracia quiere decir los beneficios y las responsabilidades de vivir como un príncipe o como un rey o como una princesa o una reina. Es interesante la oración que hace Jeremías. Inicia exaltando la grandeza de Dios en todo sentido. Del versículo 17 al 19 lo pueden leer. Empieza diciendo, si tú eres grande, si tú eres todopoderoso. Muchas veces no hallamos cómo orar o cómo llegar al Señor. Pues mire, aquí es una manera. Empiece exaltándolo, empiece engrandeciendo su nombre. Es tan sencillo. Hace posteriormente una memoria histórica de las promesas cumplidas. Comienza a recordarle al Señor, si tú nos prometiste una tierra y una tierra que fluía leche y miel y nos la diste, Señor. Usted puede decirle, Señor, si hace años me sanaste de aquella enfermedad, si hace años me sacaste de aquel problema, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Si Él es el mismo de ayer y por los siglos. Viene y expone su problema delante del poderoso. Después que le ha recordado las promesas cumplidas, trae sus dudas. Y Dios le respondió, animándole, dándole de sus promesas fieles. Esto provoca una interacción entre el profeta y Jehová. En el versículo 25 y 27. Oh Señor Jehová, le dice Jeremías, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la duda sea entregada, dice, aunque la ciudad, sea entregada en manos de los caldeos. Y ahí viene inmediatamente el Señor y lo interrumpe y le hace esa pregunta, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Le pregunta. Se rompe esa barrera que hace que recibamos un mensaje que cambie nuestra existencia.
No nos equivoquemos pensando que la oración es el método que nosotros tenemos o el recurso al que acudimos para doblarle el brazo al Señor, porque no es así. O para cambiar su soberana voluntad. No lo podemos hacer. ¿Sabe? Dios ama destruir nuestras dudas y nuestras preocupaciones. Y lo hace mejor cuando estamos sobre nuestras rodillas. Dios, así como regresó el pueblo a su patria y le devolvió todo, te puede regresar lo que hayas perdido, mi hermana, mi hermano. Sentido de vida, familia, honor, credibilidad, su respaldo, su gloria, su presencia, un ministerio y así también todos los bienes materiales que puedas haber perdido. Hay una condición: no tratemos de hacernos los justos cuando hemos sido injustos. Seamos responsables con aquello que tenemos que cambiar en nuestra vida. Así como las bendiciones son integrales, también la desgracia que viene por nuestras malas decisiones lo son. No solo para nosotros mismos cuando fallamos, sino para la gente que nos rodea también. Pidámosle a Dios que no solo cambie nuestras circunstancias, sino que cambie nuestro carácter también. Porque Él puede cambiar mis circunstancias, pero si no cambia ese carácter mío de comodidad, puede ser de apocado, voy a volver a caer en lo mismo. La oración no le da más poder a Dios del que ya tiene. Es únicamente la manera de decirle: en ti confía mi alma, Señor, y acudo a tu misericordia y a tu gracia infinita, mi Dios, mi Goel, mi Redentor, mi sustentador. Dios quiere bendecirnos de manera integral. Yo empecé leyendo estos versículos y me encantaron. Con eso termino, en el 39. Por eso les decía que le pidamos al Señor que no solo cambie mis circunstancias, sino que cambie mi carácter. Mire qué precioso lo que el Señor les da. Dice: y les daré, ¿qué dice? Un corazón y un camino. Camino quiere decir una conducta integral. El camino trazado por Dios, no el camino que yo quiero, por donde yo quiera y me plazca pasar. Para que me teman perpetuamente, dice, para que tengan bien ellos y sus hijos desde ellos. Por eso les decía que les devuelve todo, los devuelve a su tierra, les permite que vuelvan a regocijarse en sus posiciones y también les permite comenzar un nuevo caminar en una nueva condición. Esto es maravilloso, hermanos. Yo comencé leyendo eso y yo, decía qué bonito esto, pero cuando me fui a ver por qué era que el pueblo estaba pasando por todo eso, dije, oye, ¿qué estoy haciendo yo, verdad? Y haré con ellos pacto eterno, dice, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma, dice el Señor. Cerremos nuestros ojitos. Vamos a romper esa barrera. Vamos a hacer práctica la palabra en este momento. Y vamos a decirle: en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Dígaselo.
Hoy es el momento de hacer un alto y colocar los ojos al cielo. Hoy te invito a que entregues tu vida a Jesucristo. Él te ayudará a marcar la diferencia, pero ante todo a vivir la eternidad con Él. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que entres en mi vida y cambia todo lo que he sido. Hazme una persona nueva y diferente. Perdona todos mis pecados. Confieso que tú eres mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias por compartir un tiempo de edificación con el pastor Carlos Rivas en su programa El Poder de la Palabra, dedicado a transmitir principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Si desea una copia del programa de hoy en audio o video, solicítelo por teléfono al 2233-7777, haciendo referencia al número que aparece en el desarrollo de esta conferencia.